Rafael Riveros, para aquellos que no me conocen. A ver. ¿Ahí está bien? ¿Ahí me escuchan? Ok, perfecto. Mi nombre es Rafael Riveros, para aquellos que no me conocen, y hoy vamos a meditar un texto de Segunda de Samuel, capítulo 11. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias, Segunda de Samuel, capítulo 11, por favor. Segunda carta de Samuel, capítulo 11. Creo que ya no escuchan, ¿verdad? ¿No? Ok. No sé si es mi voz, amigo. ¿Sí? Ok, ¿ahí está bien? Sí, yo creo que es mi voz. Segunda de Samuel 11, vamos a leer desde el versículo 1. Dice lo siguiente: en la primavera, que era la época de los reyes que salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y su esposo y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó en ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías, y la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando vayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados no estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron al campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, y de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada sin demora, sin discriminar. También dijo: dile también que reunid el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo,
lo que David había hecho le desagradó al Señor. Esa es la porción que esta mañana vamos a estar meditando y les invito a que me acompañen en oración para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos estar un domingo más con tu iglesia, Señor, y poder, Señor, alabarte juntos, escuchar tu palabra, Señor, y precisamente, Señor, nuestra petición de este día, Señor, es que puedas abrir nuestros ojos, Señor, a las maravillas de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos para oír el Evangelio, Señor. Permite que el predicador, a pesar de sus deficiencias, Señor, a pesar de sus limitaciones, Padre, pueda exponer tu palabra, Señor. Que nuestros corazones sean transformados, Señor. Que no solamente nuestras mentes reciban nueva información, sino que nuestros corazones esta mañana puedan ser confrontados con tu verdad, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Padre, de tal manera que nuestro amor por ti, Señor, nuestra obediencia a ti, Señor, cada vez se vaya perfeccionando hasta aquel día en que tú vuelvas, Señor. Anhelamos eso, Padre, y mientras tanto, mientras estamos en esta tierra, Señor, permítenos ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Hazlo con tu palabra, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, recuerdo una conferencia en la que fui invitado. Y desde oí de la persona que me estaba hablando del otro lado del teléfono, me puse muy nervioso. Era una persona que yo consideraba muy importante, muy especial. Entonces yo estaba súper nervioso, casi no podía articular las palabras como ahorita, ¿verdad? Cuando me pongo nervioso eso sucede. Y sucedía que estaba con esta persona del otro lado del teléfono y me dice, te invito a esta conferencia. Yo no me la creía. Entonces pues cuelgo y me pide algo. Me dice, antes de que vengas a la conferencia, quiero que traigas una reseña de quién eres, que me pongas una pequeña biografía y pues los que han predicado aquí saben a lo que me refiero, quieren saber un poco más de nosotros. Entonces, empecé a escribir esa pequeña biografía y les prometo que fue la perfecta oportunidad para elegir lo mejor de lo mejor que soy yo, o de lo que pienso que soy yo. Y pues ya saben, como Pablo escribió en Filipenses 3, dije más o menos lo siguiente. Bautizado al 8º día, esta es mi propia versión de Filipenses 3, del estado de Hidalgo, claro que sí, de la Iglesia El Redentor, Ciudad de México, presbiteriano de presbiterianos, mexicano de pura cepa, en cuanto a la tradición, reformado, en cuanto a celo, cazador y perseguidor de los herejes. Nada bueno de lo que yo era faltó en esa pequeña biografía, porque claro, hay que quedar bien, ¿no? Sobre todo en una gran conferencia. Y eso es cierto cuando nos piden hablar de nosotros mismos. Es imposible no exaltarnos demasiado, hablar demasiado de nuestras virtudes, de nuestros dones inigualables. Incluso cuando nos acercamos a la literatura y buscamos biografías o autobiografías, no faltará la exageración de nuestra bondad, de nuestra inteligencia, de todas las cualidades. De hecho, muy pocos que han escrito autobiografías se han dado cuenta que escriben cosas vergonzosas de sí mismos. Casi siempre hablamos de lo excelente que somos, pero cuando nos acercamos a la Biblia pasa algo muy distinto. Los personajes que ahí aparecen son muy distintos de lo que solemos hablar de nosotros mismos. La Biblia, incluso a los que se ponen a la Biblia dicen que no la aceptan como la palabra de Dios porque la escribieron ciertos hombres y estos hombres escribieron lo que quisieron, pero realmente cuando nos acercamos a la Biblia vemos que esto no es así. La Biblia no exalta a los seres humanos, no cubre sus errores, no trata de maquillar sus pecados o sus faltas. Si fuera de otra forma, entonces ellos podrían decir, sí, tienen razón, la Biblia es palabra de hombres, pero no. La Biblia, sin embargo, nos muestra cómo es de un orden sobrenatural, porque nos dice, nos habla acerca de nuestro mayor problema, realmente nos retrata como somos, pecadores. Como dice el gran comentarista Matthew Henry, las Escrituras son fieles en declararnos las faltas, incluso de esas personas que más aplauden, la cual es una evidencia de la sinceridad de los escritores sagrados, así como de que no escribieron para favorecer a ninguna persona ni a ningún grupo. Y precisamente eso es lo que nos encontramos hoy aquí. No nos encontramos una historia genial, llena de genialidades y de cosas muy bonitas. Nos encontramos con una historia realmente espeluznante, alarmante. El gran rey, el de las grandes hazañas. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Alguien recuerda qué hizo David? ¿Qué hazañas hablamos que hizo David? Mató a un gran gigante, ¿no es cierto? Con una piedra. ¿Qué otra cosa hizo David? Exactamente, trajo el arca, restauró la adoración, ¿no es cierto?
hizo de unos cobardes hombres valientes, hizo tantas hazañas. Y ese hombre de las hazañas, el de las conquistas, el de la gran derrota, incluso el de las mañanitas, fue el que cayó con una mujer casada y cometió adulterio. Y el Señor no quiso ocultar esto. Sencillamente pensó que en nuestras Biblias sería bueno que este acontecimiento, no esta anécdota, este acontecimiento histórico estuviera registrado en nuestras Biblias. En su sabiduría Él decidió que esto debería estar dentro de la lista de los libros que creemos que son palabra de Dios, y Él lo quiso así. Es así donde hoy llegamos a la tercera charla acerca de las abuelas de Jesús. Hemos visto ya 2 abuelas, ¿no es cierto? Hace 15 días vimos con Víctor Cruz, ¿qué abuela? Rab, ¿no es cierto? Hace 8 días vimos con Suriel Rangel acerca de ¿quién? De Ruth. Hoy vamos a hablar de Betsabé. Así que partiendo de este texto al que he titulado este sermón, El vientre de la vergüenza, quisiera que meditáramos en 3 puntos principales. Número 1, un escenario irresistible. Un escenario irresistible. Número 2, un acto terrible. Un acto terrible. Y número 3, una muerte sustitutiva. Vamos al primer punto. Un escenario irresistible. El versículo 1 al 3 dicen lo siguiente. En la primavera, que era la época en que los reyes salían comúnmente de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el pueblo y el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y resulta que una tarde, al levantarse de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron que se trataba de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Probablemente, hermanos, en este texto estemos hablando del mes de mayo, de abril, cuando las lluvias invernales han cesado, donde el clima está más cálido, donde es un buen momento para ir a conquistar nuevas tierras. Y pues normalmente en estas fechas los reyes se alistaban, salían con su ejército por nuevas conquistas. Y por alguna razón que no entendemos, David decide no salir, decide quedarse en su palacio. Y después de todo él es el rey, ¿están de acuerdo? David no necesariamente tenía que estar en el frente de batalla para poder dirigir sus tropas. Entonces él decide quedarse y todo estaba tranquilo una tarde, muy relajada. David dijo, bueno, creo que es un buen momento para pasearnos, ¿no? Es un buen momento para disfrutar de este hermoso atardecer. Y en ese hermoso atardecer algo le captura, algo le llama más la atención que ese atardecer. Y es una mujer sumamente hermosa. Esta mujer bañándose lo captura, lo deja totalmente absorto. Y no dice el texto que la vio una vez y dijo, Señor, por favor, ayúdame. Se encomendó al Señor y se persinó. No dice eso. ¿Qué dice el texto? La siguió mirando. Y capturó totalmente, se quedó cautivado. Y el meollo del asunto es este. David sabía que estaba mal eso. David sabía que no estaba bien. Sin embargo, él era el rey. Él merecía las mujeres que él veía, pues él era el rey. ¿Quién lo iba a detener? Y David siguió mirando y no se detuvo. El gran guerrero que derrotó a ese gigante, a Goliat, del que se cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus ¿qué? A sus 10,000, era el número 1, el hit número 1 en Israel. Ese rey creía que no solamente merecía ver a Betsabé, sino, ¿por qué no?, también poseerla. Es el rey al final de cuentas. ¿Y qué es lo que hace nuestro gran héroe David? El texto dice que la mujer era sumamente hermosa y el versículo 3 dice que David mandó a que averiguaran quién era y que le informaran qué pasaba con esa mujer, de dónde era. Y le dijeron, se trata de una hija de tus nobles, de Elián, y de una de las esposas de tus guerreros, de Urías. Entonces, bueno, me parece increíble, ¿no? Cómo David manda que la averigüen. David no es un rey tan malo, ¿verdad? O sea, David no la toma a la fuerza y dice, vente, ¿no? Él hace un buen proceso de investigación. Qué cuidadoso es David, no es tan malo. Antes de poseerla, se encarga por lo menos de investigarla y saber que era casada. Y bueno, al saber eso, dijo, pues me voy a quedar con las ganas, y alejó ese pensamiento de su mente. ¿Eso pasó? No.
Aunque mandó investigarla, eso no bastó para detener los deseos de su corazón. Y quiero que noten que el escenario principal no es la azotea. El escenario principal no es el lugar donde se está bañando Betsabé. El escenario principal es el corazón del rey David. No es la azotea, no es el palacio, no es Betsabé y el lugar donde se bañaba, es el corazón de David. Hoy muchos dicen que el problema, lo que nos corrompe, ¿dónde está? ¿Qué nos corrompe, hermanos? ¿Qué es lo que se nos dice hoy? Lo que nos corrompe es la ¿qué? La sociedad, ¿no es cierto? Pastor Víctor lo ha dicho una y otra vez. Es el pensamiento general de lo malo está fuera de nosotros. Y David pudo argumentar. ¿Qué pudo decir David? Pues es que yo no me pude resistir. ¿Quién tuvo la culpa? Esa mujer que me sedujo. David pudo decir, bueno, es que se estaba bañando, ella me provocó, estaba frente a mí, ni modo que no la deseara. Y David pudo haber dicho, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿verdad? Ni qué miraba. Siempre estamos buscando culpables, siempre volteamos a mirar a nuestro alrededor para buscar quién tiene la culpa de lo que está pasando y casi nunca vemos a nosotros. En nuestra sociedad es algo muy claro. Por ejemplo, los del PRIAN, ¿a quién le echan la culpa? A los de Morena. ¿Y los de Morena a quién? A los del PRIAN, ¿no es cierto? Los del Cruz Azul le echan la culpa ¿a quiénes? A los del América. Y los del América al Cruz Azul, aunque los del Cruz Azul tienen algo de razón, déjenme decirles. Los fifís le echan la culpa ¿a quiénes? A los chairos a los fifís. Los automovilistas, ¿a quiénes le echan la culpa, Jerry? A las motos. Los de las motos le echamos la culpa a los automovilistas, que eso se me aventó. Los de la derecha, o como les encanta a los medios sociales hoy decir, los de la ultraderecha, le echan la culpa a los de la izquierda a los de la derecha. Vivimos echándole la culpa a las personas o a las circunstancias que nos rodean. Y esto es un eco, solamente un eco, de lo que sucedió en Edén. ¿Qué es lo que le preguntó Dios a Adán? ¿Qué es lo que has ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Eso es el eco que siempre repetimos una y otra vez. Por ejemplo, cuando nos sentimos fatales en casa, ¿qué decimos? Ay, es que mi cónyuge, es que no hizo muy bien la comida, es que no me trajo una flor, unos chocolatitos por lo menos, me siento tan mal. Las cosas no están bien. Él o ella deberían cambiar. Por ejemplo, con nuestros padres. Si tan solo fueran mejores padres, si tan solo tuvieran más dinero, si fueran más educados, entonces yo sería un mejor estudiante, un mejor hijo. Sucede también con el gobierno. Si tan solo el presidente y los políticos cambiaran, nosotros seríamos mejores y estaríamos mejor. Solemos unirnos a la frase famosa de este gran filósofo suizo, Rousseau. Decía, la sociedad es la que nos corrompe. Y diríamos, bueno, lo dice no solamente un filósofo, lo dice un botánico, un músico, un pedagogo suizo. Debe tener razón. Pero a la luz de las Escrituras, el mayor problema no está en las circunstancias, en las personas o en las tentaciones que nos rodean o en la sociedad. Porque si decimos que la sociedad es la que nos corrompe, la pregunta que Víctor siempre ha hecho acá, entonces ¿cómo es que estamos corrompidos? No tiene sentido abrazar este razonamiento que es lo de afuera lo que nos corrompe, pero lamentablemente casi es un impulso, casi es una, para usar las palabras de Suriel Rangel el domingo pasado, casi es una intuición. Pensamos que así es. Pero a la luz de la Biblia esto no es así. Fíjense lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice lo siguiente, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Dice, cuando seas tentado no digas que es algo fuera de ti que te tienta. No es Dios, no son las circunstancias, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz
la muerte. No somos víctimas de las circunstancias. Somos tentados según nuestro propio corazón. David en este caso no fue víctima de Betsabé, sino de oír y seguir los deseos de su corazón, de decir sí a sus impulsos. Quizá David pudiera argumentar lo que quisiera, pero David fue el responsable de lo que hizo con Betsabé. Fue a causa de oír su corazón. Las consecuencias fue por oír ese corazón. Y ahí está Betsabé, presa de un rey encaprichado con sus deseos, presa de un rey que cree que por ser rey merece tenerla. Sin embargo, nos damos cuenta que es David, al final de cuentas, de quien recae toda la responsabilidad, porque fue David en su corazón que primero ideó esto y después lo ejecutó. Fíjense lo que dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Lo vieron? El mayor problema no es lo que nos rodea, el mayor problema somos nosotros mismos, es nuestro propio corazón. Es ahí donde nace todo. Es ahí donde dice Jesús nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual. No nace de las personas que nos rodean. Es que se visten así, es que hacen esto. No, todo esto nace según las escrituras. ¿De dónde? De nuestros propios corazones. Es por eso que si quisiéramos irnos a un monasterio, ¿funcionaría? Hay que alejarnos de todo, hay que alejarnos de los pecadores, ¿verdad? Hay que alejarnos de los automovilistas y hay que hacer nuestra propia tribu de motociclistas. Y eso va a ser muy feliz. Algún día le preguntaron a una mujer, ¿cómo sería un mundo sin hombres? ¿Qué creen que contestó? Todo sería hermoso. Caminaría segura en las calles. Pensamos normalmente que el problema son los demás, que el problema se halla fuera de nosotros. Pero la Biblia es clara, el problema lo llevamos dentro, son nuestros corazones. Y lo que sigue en nuestra historia es que después de dar cabida a estos pensamientos en David, esto obviamente va a accionar. Primero va a nuestro corazón. Cuando pecamos siempre va a nuestro corazón, todo inicia en el altar de nuestros corazones. Ahí erigimos nuevos dioses que pensamos que si rendimos nuestra voluntad a ellos podrán complacernos, podrán satisfacernos, podrán darnos aquello que tanto deseamos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, un acto terrible. ¿Qué es lo que ocasionó que David pensara esto? ¿Qué fue lo que ocasionó que David diera cabida a estos pensamientos en su corazón? Entonces David, dice el versículo 4, ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Y después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. El pecado no comenzó en la cama, en la habitación, en el palacio real. El pecado casi nunca más bien, comienza donde se ejecuta. Todo comienza primero en nuestros corazones. Primero va nuestro corazón y después van a ir nuestras manos, van a ir nuestras bocas, van a ir nuestros pies, va a ir nuestro cuerpo entero, pero primero nuestro corazón va. Y en el caso de David, el corazón de David fue primero, habría abrazado la idea de que si hacía algo que incluso él sabía que estaba mal, porque de hecho, déjenme decirles, quien debía ejecutar la sentencia a los adúlteros era el rey. Y él mismo sabía que estaba mal. Sin embargo, pensó que si obtenía esa mujer, si se allegaba a ella, si tenía relaciones sexuales con ella, entonces sí le iba a obtener satisfacción. Como Warren Wiersbe dice, David sabía lo que la ley decía sobre el adulterio. Entonces, la pregunta es ¿por qué envió a esta mujer? Si David tenía en claro completamente lo que significaba el adulterio, ¿por qué la manda traer? El comentarista continúa diciendo, porque en su corazón ya se había apoderado de ella. Antes de tenerla en las manos, su corazón ya la había esclavizado. Ya había puesto su ojo en ella. Continúa diciendo Wiersbe, y ahora estaba ansioso por tener una cita con ella. Se enteró que Betsabé era una mujer casada y el solo hecho de saber eso, le hubiera impedido, le hubiera detenido a que ejecutara ese plan. Fin de la cita. ¿Qué hizo David? ¿Se detuvo ahí? No.
No fue así. Su corazón ya había tomado la decisión. Él era el rey. Esa mujer debería ser de él, claro. David no se iba a detener. Hermanos, qué horrible, ¿no? Es saber que lo que vamos a hacer viola la ley de Dios y aún así, en nuestro corazón, hemos decidido hacerlo. Es lo que estoy diciendo. Es horrible saber que lo que vamos a hacer va a violar la ley de Dios y aún así decidimos hacerlo porque en nuestro corazón ya hemos tomado la decisión. Y un enigma que surge del texto es, ¿cómo fue posible que la voluntad de Betsabé de ir con los mensajeros y someterse a los deseos de David? Una pregunta que podríamos hacer es, ¿Betsabé sabía realmente lo que David quería? ¿Qué piensan? ¿Sí sabía o no sabía? No estamos seguros, el texto no nos lo dice. No sabía quizá lo que le esperaba. No sabemos con certeza, el texto no es claro en este aspecto. La realidad, sin embargo, del texto es que dice que lo que desagradó a Dios fue lo que hizo ¿quién? ¿Betsabé? El texto dice lo que desagradó a Dios fue lo que hizo ¿quién? David. Esta mujer, recordemos, estaba sola, su esposo había ido a la guerra, ido a la batalla donde David debería haber estado. Estaba en la guerra de David y estaba en la guerra de su pueblo y él dijo, es una ocasión perfecta para tomar mano de esa mujer. El texto no nos dice mucho sobre ella y quizá por eso no se habla mucho de ello en los púlpitos, pero sin duda lo que sucedió en ese momento fue algo horrible, fue un acto terrible, como se titula este segundo punto. Una mujer casada siendo abusada del poder de David, fue objeto del deseo de un rey hambriento y encendido por sus pasiones. Sin embargo, algunos hoy dirían que fue lo mejor. Fue lo mejor. David tenía un deseo sexual. ¿Y qué dicen? Para liberarte del deseo sexual, ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutarlo. No hay que abstenerse, se nos dice. Hay que alimentar nuestro apetito sexual para terminar con él. Pero ¿es así realmente? Es una mentira esto. Y la verdad que el acto que hizo David no mejoró las cosas, al contrario, las empeoró. Y el pecado, hermanos, siempre traerá consecuencias horribles, amargas. Betsabé salió embarazada, fruto de aquel encuentro contra la ley de Dios. Y el problema no fue que estuviera embarazada o que naciera un niño. El problema no es el niño, el problema fue el acto del adulterio. Ese fue el verdadero problema. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí han sufrido a causa del pecado? ¿Cuántos de ustedes han sufrido la injusticia o han sido despojados por alguien que es más poderoso que ustedes? ¿Cuántos de ustedes han sido quebrados por alguien que amabas? Por alguien en quien confiabas, en que habías puesto tu esperanza. Quizás has sido abandonados por aquellos que te dijeron que van a permanecer contigo para siempre y te abandonaron. Eso le sucedió a Jesucristo, ¿recuerdan? Que Jesucristo les dijo a sus discípulos, o me van a abandonar. El gran Pedro que dijo, Señor, yo no lo voy a hacer. Y fue el que lo negó 3 veces y con maldiciones. Wow. Quizá también tú puedes ser aquella persona que fue abandonada por sus padres. Quizá tu padre nunca tomó una responsabilidad por ti, jamás vio por ti, jamás estuvo ahí cuando más lo necesitabas. Quizá has sido abandonado por esas personas, fruto del pecado. Quizá depositaste en alguien tu amor, pero al final te dio la espalda. Incluso muchas mujeres han sido abusadas violentamente, incluso de personas que dicen ser cristianas, han sido rotas por alguien en su pecado. Muchas familias han sido destruidas, muchas personas han sido despojadas por el egoísmo de una persona. Sufrimos todos los días a causa del pecado, vivimos en un mundo roto, nos hacen daño y nosotros ¿qué creen que hacemos también? Nosotros también hacemos daño. Hemos sido rotos, quebrados una y otra vez por el pecado. Yo te pregunto a ti, ¿cómo vienes hoy? ¿Cómo vienes hoy a la iglesia? ¿Cómo vienes hoy a Cristo? ¿Acaso vienes roto? ¿Acaso vienes quebrado? Y sabes, déjame decirte algo, Betsabé te entiende perfectamente. Betsabé sabe lo que estás pasando, Betsabé sabe, entiende lo que estás viviendo. Ella sabe lo que es perder a alguien que amabas. Ella sabe lo que es perder al fruto de tu vientre. Perdió a su hijo. No solamente David, y leímos en la historia al principio, mandó matar a Urías, sino que a causa del pecado el hijo de este adulterio muere. Betsabé
entiende perfectamente tu condición. Y hermanos, es hermoso ver a través del Evangelio cómo el Evangelio llama a personas como ella, personas rotas, personas heridas, personas que han sido una y otra vez objeto del pecado, llenas de vergüenza y de indignación. No sé si ustedes recuerdan a aquel ladrón que está crucificado al lado de Jesús. Hay dos ladrones. Y a uno se le dice, ¿qué se le dice a un ladrón? ¿Qué le dice Jesús al ladrón? Hoy te veré ¿dónde? Está Jesús con él. El ladrón merecía estar ahí. El ladrón merecía ser avergonzado, exhibido, escupido si quiere, pero Jesús no. Y sin embargo Jesús le dijo, hoy te voy a ver en el paraíso. Un hombre roto, quebrado, sin una buena reputación, fue recibido en el paraíso ese día con Cristo. Increíble. ¿Cómo este hombre llegó al Evangelio? Este ladrón llegó en vergüenza, en deshonra y en miseria. Y así como Cristo eligió a este hombre para salvarlo, en medio de la vergüenza, así Cristo eligió sabiendo el tipo de personas que iban a ser sus abuelas. Esto que dijo Víctor hace 15 días. Cristo sabía perfectamente quién era esta prostituta y dijo, yo quiero elegirla para que sea parte de mi linaje. Cristo sabía quién era Rahab, Cristo sabía quién era Ruth, y Cristo sabe quién es Betsabé, y Cristo sabe quién eres tú. Cristo, sabiendo este tipo de personas, eligió a estas mujeres. Eligió que la descendencia del Mesías viniera a través del vientre de la vergüenza, del vientre de una mujer que estaba destrozada. Y no dejo de pensar en este texto de Efesios 1. Él nos escogió antes de la fundación del ¿qué? Sabiendo cómo eras, sabiendo cómo somos, sabiendo la vergüenza, sabiendo la deshonra, la indignación de nuestras vidas. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo te pregunto, ¿cómo vienes hoy a Cristo? ¿Cómo vienes hoy a Él? ¿Acaso te da vergüenza hablar de tu pasado? ¿Aún sigues creyendo que no puedes ser amado por Dios por las cosas que has hecho? Están horribles. Quizá puedas pensar que tú no puedes ser salvado. Pues después de todo lo que hiciste, ¿quién podrá perdonarte? ¿Quién podrá aceptarte, abrazarte y decir, ven hijo, te amo? ¿Quién? Después de saber lo que hemos hecho. La vergüenza es parte de nosotros, lamentablemente, desde el Edén. Desde aquel momento en que nuestros primeros padres tuvieron vergüenza a causa del pecado. ¿Y qué hizo Dios? Yo les pregunto, ¿qué hizo Dios cuando ellos pecaron? ¿Los destruyó? No los destruyó. ¿Lo merecían? Lo merecían. Pero ¿qué hizo Dios en el huerto del Edén? Un Dios santo, pero también lleno de gracia. Mató a un inocente, mató a un animal que estaba corriendo en la creación y dijo, ven, lo sacrificó. Con esa piel cubrió la desnudez de nuestros primeros padres y no los destruyó. Dios nos salva a nuestra manera, hermanos. Dios salva, para usar nuevamente las palabras de Suri, contra intuición. Redención contra intuición. ¿Cómo tratamos de salvarnos nosotros? Tratamos de cubrir nuestra vergüenza a través de las cosas de este mundo, pensando que si las tenemos, tendremos redención, cubriremos nuestra vergüenza, algo que logre cubrir nuestra miseria. Hacemos nuestras propias hojas de higuera, como le hicieron a Adán y Eva. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, podemos tratar de llenar nuestras cuentas bancarias para mostrarle a aquellas personas que nos menospreciaban que somos brillantes. Para mostrar a las personas que somos poderosas, para mostrar a las personas que tenemos mucho. Cubrimos así nuestra vergüenza. Con el sexo. Pensamos que si tenemos sexo una y otra vez, por fin tendremos satisfecho nuestro anhelo de amor y compañía.
Tratamos de cubrir nuestra miseria al buscar, por ejemplo, ser la persona más hermosa, atraer la mirada de las personas, ser admirado por todos, ser elogiado por todos. Quizá dedicar nuestras vidas al estudio y ser los mejores pensadores del siglo XXI. Quizá al buscar con todas nuestras fuerzas ser el mejor padre o la mejor madre, porque si entonces somos los mejores padres o las mejores madres, mi familia no tendrá nada malo que decir de mí. Al contrario, va a decir, wow, increíble. Nos encanta eso. Queremos tratar de cubrir nuestra vergüenza con estas cosas. Que no son malas, hermanos. No es malo ser un buen padre. No es malo tener dinero. No es malo casarte. No es malo tener a alguien. El problema es cuando ponemos nuestra esperanza en esas cosas. Tratamos de cubrir también nuestra miseria al pasar horas y horas en el entretenimiento. Nos encanta sedarnos con historias ficticias, ¿no es cierto? Nos encanta salirnos de nuestra realidad. No Way Home. ¿Quién ya la vio? Spider-Man. Nos encantan las películas, nos encanta sedar nuestra realidad, nuestra miseria con esto. Nuestra vergüenza, hermanos, es mucha. Y lamentablemente buscamos a toda costa cubrirla con nuestras propias fuerzas. Y hoy se nos facilita todo. Hoy podemos crear un perfil en Facebook, en Instagram, en las redes sociales muy hermosos, un perfil utópico donde podríamos ser lo mejor que quisiéramos ser. Incluso quizá puedes estar tratando de cubrir tu vergüenza al ser muy disciplinado espiritualmente, si tan solo orara más, si leyera más, si sirviera más en la iglesia, entonces yo voy a ser diferente. Las personas que me vean van a decir, miren, ahí va la persona que sabe mucho, ahí va la persona que sirve mucho, ahí va la persona, y tratamos de cubrir nuestra vergüenza para que los demás nos vean sin nuestra miseria. Queremos cubrirnos con estas cosas, pero nada de esto puede cubrirnos realmente. Nada de esto arregla nuestro mayor problema. Podemos hacer esto y seguir rotos y en vergüenza. Yo les pregunto algo. ¿Qué pasará hoy? Creo que el pastor Víctor ya ha puesto esa analogía. Si pusiéramos nuestras vidas en las pantallas, ¿qué pasaría hoy, hermanos? ¿Quién se anima a ver? ¿Ya están listos allá atrás? ¿Sí? ¿Quién se anima a decir, Rafa, yo quiero que pase mi vida en las pantallas? Creo que nadie de nosotros nos animaríamos y levantaría la mano, ¿verdad? Creo que todos nos agacharíamos y huiríamos desavergonzados. No esperaríamos que los demás vieran nuestras vergüenzas, nos ocultaríamos. Y déjame decirte algo, hay uno que puede ver eso perfectamente. Hay uno que puede ver todas tus vergüenzas, todos tus pecados con lujo de detalle. Sin embargo, a través de Cristo hoy te recibe como su hijo, a pesar de esa vergüenza. ¿Qué has hecho en estos días que te avergüenza? Él lo sabe. Y es increíble ver cómo en el Evangelio, contra todas nuestras expectativas, Dios nos salva a través de las cosas que comúnmente nosotros pensamos que nos salvarían, sino que lo hace al cubrir nuestra vergüenza, no con hojas de higuera, con una justicia perfecta. Y no es tu justicia, no es mi justicia, es la justicia de Cristo. Un inocente muere en nuestro lugar para que a través de su justicia nosotros podamos cubrir nuestra vergüenza. Y esto nos guía a nuestro último punto, una muerte injusta. ¿Qué sucedió con David y Betsabé? Es increíble lo que vemos en el versículo 14 y 15. A la mañana siguiente, David se dio cuenta que no podía engañar a Urías. David se dio cuenta que no podría mandar a Urías para que engañara al pueblo, después de que saliera a la luz de su pecado, que él era el padre y no Urías. Él no pudo, mandó cartas para que lo matara. Y el versículo 26 dice, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio, la tomó por esposa. Y con el tiempo, ella dio a luz un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. David trató de ocultarlo, pero no pudo. Y me sorprende ver cómo Urías una y otra vez es invitado a que pase la noche con su esposa. David lo manda a traer del campo de batalla y dice, mira, vete con tu esposa, acuéstate con ella, disfruta de tu esposa. ¿Verdad? Qué hipócrita, ¿no es cierto? Y alégrate en tu mujer. Urías es mejor hombre que David. Urías dice, no, yo no puedo ir con mi mujer y disfrutar y gozar de la gran vida cuando Joab y el ejército de mi señor, de usted, David, están en la batalla y yo quieres que me vaya a gozar con mi mujer. Pues no puedo. David
dice, estoy acabado. Y él idea un plan. Manda a Urías al campo de batalla con la carta que decía, mátenme, mátenme. Y ahí encuentras a Betsabé, destrozada, abusada y siendo ahora una viuda. Y dice el versículo 26 que ella, cuando se enteró que su esposo había muerto, no se alegró. Dice que hizo duelo por él. Realmente estaba angustiada. Ahí estaba aquella mujer sola, sin esposo, sin siquiera tener una oportunidad de despedirse, sabiendo que había sufrido una traición, sabiendo que el hijo que esperaba incluso en su vientre no era de Urías. Y la muerte aquí de Urías no es lo único terrible, también muere, como dijimos, su hijo. El Señor en 2 de Samuel 12, 14 le dice, tu hijo morirá, pues tus acciones han ofendido al Señor. Eso es lo que dice el profeta Natán a David. Alguien más merecía la muerte, David merecía la muerte, pero un inocente pagó a causa de este pecado. Es increíble, como exclama Matthew Henry, misterios de la soberanía de Dios. Misterios de la soberanía. El padre tan enormemente culpable queda con vida mientras el niño inocente va a morir. David con su pecado había deshonrado a Dios y quien muere no es David, muere este hijo. Hermano, esto debe conducirnos a Cristo. No solamente David, sino todos nosotros merecemos la muerte. Merecemos que se nos pague conforme a esos pecados que hemos cometido y que tanto nos avergüenzan. Merecemos que la ira de Dios sea descargada con toda su fuerza por nosotros, pero el Hijo de Dios muere en nuestro lugar. El inocente muere por los culpables, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. El Señor tuvo misericordia no solamente de David, no lo destruyó, sino que también tiene misericordia de nosotros. Incluso permitió que del vientre de esta mujer que había sido avergonzada, naciera o fuera parte del linaje de aquel que iba a ocupar el trono de David. Nació Salomón del vientre de Betsabé. Es increíble ver cómo Dios puede sacar del peor mal un bien. Es increíble esto. Dios en su sabiduría, en su soberanía, decidió usar a una mujer expuesta a la vergüenza para ser parte del linaje de aquel cuyo reinado no tendría fin. Betsabé aparece en las genealogías de aquellas abuelas de Jesús. Betsabé, el vientre de la vergüenza, fue elegida por Cristo para ser el vientre de la gloria. El vientre de la desolación llegó a ser el vientre de la encarnación. El vientre que estaba de luto fue hecho el vientre del gozo. El vientre de la miseria llegó a ser el vientre de la gloria. El vientre de la mujer despojada llegó a ser el vientre del linaje del que vendría aquel que cubriría por fin nuestra vergüenza. Cristo mostró su gracia en este acto terrible que aconteció en este pasaje, para que aquella mujer rota fuera parte del mayor acto de amor jamás hecho, del más grande acto de amor y misericordia jamás hecho por el mundo pecador. Miles de años atrás, antes que Cristo viniera, la gracia salvadora acogió a una mujer envuelta en vergüenza, le dio nuevas ropas y le dio un nuevo destino, incluso le hizo parte de aquella promesa de Génesis 3:15. Tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que Dios puede usar una mujer así? ¿Quién diría que Dios pudiera usar una mujer para llevar a cabo su plan de redención? El Evangelio, nuevamente Suriel, me vas a tener que invitar a un café. Decía Suriel Rangel, el Evangelio es redención contra intuición. ¿No esperaríamos que Dios salvara a alguien así? Incluso que le hiciera parte del linaje mesiánico. El Evangelio, hermanos, sobrepasa todas nuestras intuiciones, todos nuestros pensamientos. La Navidad, la verdadera Navidad consiste en esto. Dios salva a los rotos. Dios salva a personas que otras personas no salvarían, no darían su vida por estas personas. Dios dice, vengan a mí. Navidad es las buenas noticias para los quebrados, para los quebrantados, los que estamos fragmentados. Hoy tratamos de cubrir nuestra vergüenza también con muchos regalos. Mira, hace 2000 años se dio un regalo más grande que cualquier otro regalo. Vino Cristo el Mesías. Y como dijo C.S. Lewis, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre algo más grande que todo el mundo. ¿Qué has hecho? Yo te pregunto en este día. ¿Qué has hecho? ¿Qué pecados has cometido? ¿Cuán terrible es tu pasado? ¿Piensas que ya nada puede salvarte? ¿Que nadie puede perdonar lo que has hecho?
Este día es una invitación a que vengas al Dios de David, a que vengas al Dios de Betsabé, que te acerques al Dios de una mujer rota, al Dios de un hombre quebrado. ¿Quién lo diría? Las personas menos probables estamos hoy en el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias a los pecadores, no a los mejores, sino a personas rotas. Dios no salva a los buenos. Escuchen bien, Dios no salva a los buenos. ¿Sabes por qué? Porque tales personas no existen. ¿Estás roto? De hecho, es un hecho que estás roto. La pregunta es si te reconoces hoy si lo estás. La pregunta es si lo sabes. Me gustaría, hermanos, que termináramos con este texto de Pablo de 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27 al 31 dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y menospreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra redención, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Eso es el Evangelio. Esa es la invitación a que pongas otra vez tu esperanza en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir depositando nuestra esperanza en Él y a seguir alabando al Dios de David, al Dios de Betsabé. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos meditar en estas verdades este día, Señor, y poder, Señor, reflexionar en un amor como el tuyo, en una misericordia como la tuya, Señor. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede llegar a profundizar demasiado en esto, Señor? Si que realmente quedemos, Padre, agradecidos por ese regalo de la salvación. Yo te pido por aquellas personas, Padre, que aún no han puesto su esperanza en Cristo este día, que tú nos lleves a ver lo roto que estamos, Señor, que tú nos ayudes a ver que no somos tan extraordinarios, que las cosas en las que comúnmente tratamos de hallar nuestra salvación realmente no pueden salvarnos. Padre, que a través, Señor, de tu Santo Espíritu nos ayudes a ver lo horrible que somos, Padre, pero también nos ayudes a ver lo hermoso y lo precioso que es Cristo, que nos ayudes a ver que en Cristo tenemos un Salvador que es mucho más grande que nuestros pecados, es mucho más grande que nuestra vergüenza, que podamos ver que la justicia de Cristo es capaz de cubrir nuestra miseria, nuestra vergüenza más profunda, que podamos poner este día y depositar nuestra esperanza nuevamente en Cristo, Señor, que podamos nuevamente venir a ti, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.